Bom dia, meu nome é Arturo Sánchez. Eu vou fazer uma apresentação sobre as equações de Navier-Stokes. As equações de Navier-Stokes se tratam de um conjunto de equações de derivadas parciais não lineares, as quais descrevem o movimento dos fluidos. A equação de Navier-Stokes de forma vectorial é representada como a derivada parcial de b em relação ao tempo mais o b produto punto com operador nabla por b va a ser igual a 1 sobre ρ operador nabla de p más nu operador nabla al cuadrado de b más f, onde o vector b representa a velocidade do fluido e possui componentes u, v e w para os eixos x, epsilon e c. Então, podemos expressar o vector b como uma suma de suas componentes. Onde I, J e K são os vetores unitários. P representa a pressão. O operador nabla é definido como a derivada parcial em x mais a derivada parcial em epsilon mais a derivada parcial em c, tomando em conta que L é um vector. Ρ é a densidade, nu a viscosidade. Lembrando que a viscosidade é a capacidade de um fluido a resistir a deformação. Finalmente, F representa as forças externas. Agora, para obter um entendimento mais detalhado das equações, vou deletar isto. Tomando em conta somente o termo da esquerda da equação, a primeira parte é a variação temporal. A variação temporal da velocidade, que não é mais que a aceleração. O segundo termo é conhecido como termo advectivo. A advexão representa o transporte. Logo, a parte da direita da equação, o primeiro termo é o gradiente de pressão. O segundo termo é as tensões viscosas, representa as tensões viscosas. E, finalmente, as forças externas. Então, tomando um pouco mais generalizada a ideia, a parte direita da equação representa ou está associada a la dinámica do fluido, mientras que a parte direita as forças presentes sobre o fluido. E finalmente a equação de Navier-Stokes mostra isto, a relação entre as forças presentes ou influenciando sobre um fluido e como se comporta a dinâmica dele. Então, com o objetivo de encontrar uma aplicação para as equações de Navier-Stokes, vamos a fazer os casos mais simples possíveis, com a ideia de obter as equações de shallow water ou aguas poco profundas. Primeiro, o que se vai fazer é considerar uma viscosidade igual a zero. Então, a equação de Navier-Stokes vai ficar como que la variación de la velocidad con respecto al tiempo más la componente advectiva va a ser igual a menos 1 sobre la densidad del fluido, el gradiente de la presión más las fuerzas externas. Esta ecuación de aquí toma el nombre de ecuación de Euler. Logo, para fazer as coisas ainda mais simples, vou considerar que o termo advectivo
va a ser igual a 0. As forças externas em consideração somente vai ser a gravidade, onde a equação vetorial vai ficar assim: el gradiente de P más las fuerzas externas. Descomponiendo esto en U, B, W, que son los componentes de velocidad, vamos a considerar primero para W. Entonces, la variación de la componente W con respecto al tiempo va a ser igual a 1 menos ρ, la gradiente, aquí hubo un error, la derivada de la presión solamente no eje C, más las fuerzas externas, que en este caso solamente estamos considerando la gravedad. Es el módulo de gravedad. Ahora, si consideramos que a velocidad solamente posee componentes U y B, esto significa que la componente W es igual a 0, por ende la variación de W con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Reemplazando una ecuación anterior y despejando, vamos a tener que la variación de la presión con respecto a C va a ser igual a menos gravedad por densidad. Variaciones en la presión va a ser igual a menos gravedad y densidad por variaciones en la altura. Esto de aquí se conoce como ecuación de continuidad, donde Z va a ser igual a una altura inicial, una altura final menos una altura inicial. Para nuestro caso va a ser lo contrario, porque nosotros vamos a ir desde la superficie 0 hacia una profundidad, en este caso h. Entonces podemos obtener esta ecuación de continuidad igual a g rho delta de C como las variaciones de la presión en relación a las variaciones de la profundidad. Por ende se trocaría el signo. A su vez vamos a derivar en relación a x. Entonces la derivada parcial de la presión con respecto a x va a ser igual a rho g derivada de H con respecto a x, donde H van a ser las variaciones de la altura de agua. Esta ecuación 2 va a ser reemplazada en las componentes U y B de la ecuación de Euler. Entonces, la ecuación de Euler para la componente U sería así: menos densidad sobre la variación de la presión en x, y esto va a ser igual a 1 sobre ρ. Este delta de P de aquí va a ser reemplazado en la cima por rho g derivada de H con respecto a x. Entonces la variación desde la componente de la velocidad en x con respecto al tiempo va a ser igual a la gravedad por la variación de H con respecto al x. Y para el B sería la misma cosa, solo que las variaciones de H en epsilon. Entonces aquí tenemos la primera parte de la ecuación de shallow water. Ahora, para completar el sistema de ecuaciones del modelo shallow water, estaría faltando a ecuación de cómo muda esta columna de agua, altitud de la columna de agua con el tiempo. Y para hacer eso son utilizadas dos ecuaciones. La primera ecuación utilizada es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad la variación de ρ con respecto al tiempo más la divergencia de ρ por la velocidad es igual a 0. Ahora aquí tenemos dos consideraciones. La primera, que ρ es igual a 1, y la segunda, que la variación de ρ con respecto al tiempo es igual a 0. Esto acontece solamente
en fluidos incomprensibles. Por ende, esto vale 0 y tenemos que la divergencia de la velocidad es igual a 0. Y esto, a su vez, nos está diciendo que el fluido es no divergente. A divergencia expresada como la derivada en cada eje de sus dos componentes. Lembrando que no tenemos componente W, vamos a obtener esto de aquí. Ahora, aquí, la segunda ecuación que se va a utilizar es la ecuación de condizado de superficie libre. Oggi ya tenemos el termo de la variación de la altura de agua con respecto al tiempo, más la velocidad, el gradiente de acá es igual a W. Como W igual a 0, toda ecuación igual a 0. Entonces, hay a integración de ecuación de continuidad, y aquí falta un 0. Integración de ecuación de continuidad en la columna de altura en C, y luego igualando esa integración con la condición de superficie, vamos a obtener que la derivada de H con respecto al T más un H que es a profundidad, la variación de la componente U en X da velocidad, más la variación de la componente D da velocidad en Y es igual a 0. Y esta de aquí es la segunda ecuación del modelo Shallow Water. Ahora que el sistema de Shallow Water fue definido como las ecuaciones a continuación, considerando que el signo de las primeras ecuaciones fue errado aquí y aquí, yo erré en un momento de hacer la troca, boté alguna cosa así, onde aquí menos, ¿tá? Haciendo esa corrección, o sistema de ecuaciones presente es lo que define nuestro modelo de Shallow Water. Ahora, para hacer más simple su modelo, eliminamos a componente epsilon de velocidad y el sistema de ecuaciones será así. Derivada de tu en U en T, G derivada parcial de H en X igual a 0, derivada de H en T más H por derivada de U en X igual a 0. Ahora, podemos aproximar los valores usando diferencias finitas. Por ejemplo, para derivada temporal, una derivada de una función a con respecto a tiempo puede ser igual a en t más 1 en una posición x menos a en t menos 1 en una posición x sobre 2 veces a variación de t. O a misma cosa para una derivada espacial, un a en un tiempo determinado en x más 1 menos un a en un tiempo determinado más x menos 1 sobre 2 veces la variación de x, teniendo o sistema de ecuaciones o las aproximaciones o jeito como van a ser feitas las aproximaciones, usamos los siguientes valores para definir o modelo. L, que es el comprimento da caixa, va a ser igual a 96 millones de metros. O DDT, que es el paso de tiempo, va a ser igual a 1000 segundos. O DTX, 20.000 metros entre punto y punto de X, aquí segundos. O H a profundidad 4.000 metros y a gravedad 9,8
metros sobre segundo cuadrado. Agora, eu coloquei 4.000 metros e esse comprimento de 96 mil milhões porque são aproximadamente as medidas do Océano Pacífico. Teniendo estos valores, faltaría definir as condições iniciais. Onde para H, lembrando que o método de acá na cima, conhecido como Leapfrog. O Leapfrog precisa de duas condições iniciales. Entonces, la primera condición inicial para H en todas las posiciones va a ser una función gaussiana. Y en el tiempo 2, que vendría a ser el tiempo 1 porque hoy inicio en tiempo 0, va a ser ahí una función gaussiana del tiempo anterior, que sería alguna cosa así. Ahora, a velocidad en el tiempo 0, entonces a velocidad en esa función gaussiana, QR, vamos a borrar. A velocidad en el punto inicial, no punto 0, va a ser igual a 0, y a velocidad en el punto 1 va a ser igual a velocidad en el tiempo anterior, que a su vez es 0. Ahora que definí los parámetros, las condiciones iniciales, faltarían las condiciones de la frontera. Eso significa qué va a acontecer cuando o valor llegue nas bordas da caixa. Entonces, para este caso, nas bordas da caixa, simplemente voy a hacer que a función que está ingresando aquí se repita en la caixa y volte para o inicio. Igual aquí llega no borde derecho y vuelta para inicio. Entonces a onda da agua va a oscilar entre no medio hacia los laterales y luego va a voltar para el medio. Voy a dejar un link do vídeo do modelo na descripción de este vídeo.